approach normal es, ok, vamos a aplicar fertilizante, vamos a aplicar, no sé, estoy solo diciendo, 200 libras de nitrógeno por hectárea, toda mi parcela. Pero cuando yo sé, ok, estas áreas no necesitan ese nitrógeno, entonces vamos a aplicar solo donde se necesita. Entonces puedo ahorrar hasta, no sé, puedo ahorrar hasta 80, 70% de lo que originalmente iba a aplicar, lo cual es bueno para el productor y también para el ambiente, porque lo que la planta no ocupa se va a las aguas subterráneas o se evapora. Entonces es un ganar-ganar. Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro podcast de Tertulia. Recuerden que esta vez estamos hablando sobre la tecnología en la industria agrícola. Esperemos que lo disfruten. Ok, y otra vez entonces damos de vuelta la bienvenida a nuestra invitada Anita. Y como les comentaba en la anterior parte, vamos a adentrarnos un poquito más en la parte técnica, tanto como sea posible, y en la parte también de algoritmos, de procesamiento de datos. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Mi primera pregunta es, en el anterior, en la primera parte estábamos justamente conversando de este potencial también de estos datos que se recogen de las imágenes y de estos sensores para poder predecir. Entonces, tú nos contabas que uno de estos casos era la predicción de biomasa. Primera pregunta sería, de hecho, ¿qué es la predicción de biomasa? ¿A qué nos referimos con Ujú, biomasa? Y bueno, primero esa sería la pregunta. ujú. Ok, mm, podemos predecir diferentes variables. En el caso de agricultura agronómica, una variable importante es la biomasa. Y cuando digo biomasa es lo que le dicen biomasa arriba de la superficie del suelo, porque biomasa también puede ser las raíces y así, pero nos enfocamos bastante en lo que es arriba de la superficie del suelo. Entonces, normalmente es una variable que siempre se va a tomar en este tipo de investigaciones agronómicas. Entonces, dependiendo del experimento, en nuestro caso, que son experimentos a larga escala, en parcelas súper grandes, es una limitante estar tomando datos, muestras de biomasa. Entonces, aquí es que vamos a esto de utilizar imágenes para predecir esa biomasa, ya que en parcelas grandes no podemos tomar un montón de muestras, lo que sí hacemos es tomar puntos específicos y el número adecuado para poder generar un modelo de predicción, porque tampoco es que vamos a tomar 5 muestras, ¿no es cierto? Entonces, primero, pueden ser diferentes variables, ya sea altura de planta o biomasa, otras variables, pero en mi caso yo me enfoco en biomasa. Entonces, el primer paso que hacemos nosotros es determinar, por ejemplo, ok, en este estadio de la planta necesito saber cuál fue la respuesta a los diferentes tratamientos. Y como no puedo tomar tantas muestras de todo mi campo, ok, vamos a tomar muestras específicas estratégicamente y el mismo día, idealmente el mismo día, vamos a tomar imágenes del dron. Entonces, el primer paso ya una vez que tenemos las muestras, tenemos las imágenes, digamos, tengo 30 puntos, de los cuales tomé muestras de biomasa. Tengo un mapa, digamos, de mi parcela. Tomamos 30 puntos, tomamos las coordenadas específicas de cada punto, después tenemos la imagen de toda mi parcela y voy a extraer por cada uno de esos puntos que tomé muestras de biomasa, voy a sacar del área de muestreo, digamos 2 por 2 metros, tomamos plantas en un punto de muestreo fue 2 por 2. Entonces, voy a extraer, por ejemplo, calculo primero un índice de vegetación, el NDVI, que les comentaba. Entonces, Ujú, pasado de la imagen al índice. Y voy a extraer por cada uno de esos puntos cuál fue también el promedio del NDVI. ujú, Entonces, si nos imaginamos un documento de Excel, tengo tres columnas. Una que dice ID, que va del 1 al 30. Otra columna dice biomasa,
que va a ser en libras, no sé, de 30 datos. Y después tengo NDVI, otros 30 datos. Ya. Entonces, desde lo más básico que en nuestro laboratorio lo hacemos es empezar con regresiones. Entonces, hacemos una regresión lineal para ver, ok, qué tan buen indicador es este NDVI de biomasa. Entonces, hacemos la regresión y vamos a sacar una ecuación de esa regresión y también vamos a sacar esto que es el R square Mm, mm. y también el error, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, para saber qué tan buen indicador es de biomasa, voy a enfocarme en el R-square y en el error, ¿no es cierto? Entonces, digamos, el NDVI, el R-square fue de, no sé, 0.8. Si el R-square va de 0 a 1 y fue 0.8, es buenísimo, porque indica que el 80% de la variabilidad de biomasa en esta parcela puede ser explicada por ese NDVI. Entonces es un buen indicador. Entonces nosotros, una vez que ya sabemos que es un buen indicador, utilizamos esa ecuación para predecir para toda la parcela. Y sabemos eh, que va a ser un buen indicador. Entonces ya no tengo solo los 30 puntos. Ahora yo ya sé que, en esta área de aquí, la biomasa fue de este. En este lado fue de esto. Y eso ayuda muchísimo porque nos puede ayudar a identificar en dónde hay necesidad, en dónde no. Y esto va súper vinculado al tema de agricultura de precisión, porque de eso se trata, de ver en qué áreas está bien, en qué áreas está no, en qué áreas se necesita, en qué áreas no. Ok, perfecto. Y bueno, ahorita hago una preguntita antes de que justamente Denita también quiere participar. Entonces, bueno, tú nos estás explicando de este índice que justamente tal vez puede explicarnos, ¿cierto? Puede predecir la parte de biomasa. ¿Tienen ustedes como variables estándar que usan, que ya saben que son buenos predictores de biomasa? Ujú. Sí, hay uno que es otro índice también. Son índices que se calculan de las imágenes. Uno son los índices de vegetación y entre esos está el NDVI y también está otro índice que es NDR, pero todos son, a Ok, ver, son índices. Pero hay ok. otro que también es un buen indicador de biomasa y es el porcentaje de cobertura. Entonces, cuando yo digo porcentaje de cobertura, digamos, tengo una área, recuerdan los 30 puntos, ¿no es cierto?, que Ajá, tenía. ajá, ajá. Y mi área de muestreo era de 2 metros por 2 metros. Ujú, Entonces, lo que hacemos con las imágenes es en esos 2 por 2, en ese cuadrado, ver eh, qué porcentaje corresponde a plantas y ajá, qué porcentaje es no plantas. Entonces ahí ajá. digo, ok, aquí era 80% para esta área, para otra área de muestreo era, no sé, 60%. Entonces eso se correlaciona bastante con biomasa, un indicador. Ok, y entonces, ¿significa esto que usualmente los modelos que ustedes usan no son tan complejos? O sea, en términos de Ujú, variables, o sea, no tienen ujú. como, yo no sé, 100 diferentes indicadores y variables, o depende del caso, o es más o menos Sí. estándar. Depende del caso y eso es un tema a veces controversial, Ok, Eh, porque recuerdo que hubo un momento que yo le decía a mi profe, podemos hacer esto y esto y esto, y él me decía, empecemos desde lo básico y ajá, vamos construyendo. Si es que ya vemos que, por ejemplo, solo utilizar NDVI no era suficiente, ok, agreguemos otra variable o agreguemos esta. Y entonces, porque él me decía, si ya sabemos que, digamos, el 80% puede ser explicado por este NDVI, entonces está bien. Ok, digamos, ya descubrimos que no era un buen indicador. Ok, entonces agreguemos otra variable. Y hay un punto donde ya necesitamos ir a modelos más complejos, que ajá, son no lineares y así, ajá, y otros modelos para que el mismo modelo nos diga, o el algoritmo nos diga, ok, de todas estas variables, esta es la que tienen que utilizar para ajá, ajá, predecir biomasa. ajá. Entonces, nosotros comenzamos desde lo más básico
y de acuerdo al tipo de experimento, en nuestro caso las regresiones a veces son suficientes. Ajá. Ya hay otros casos en los que sí tenemos que ir a modelos más complejos. ¿Cuáles son estos casos más complejos? O sea, ¿cuál ha sido los algoritmos que han tenido que utilizar más sofisticados para justamente poder atender estos temas complejos, con tantas Sí. variables tal vez Ujú. complejas también? Sí, este es el tema. En mi caso, para mi proyecto de doctorado me enfoco bastante en nitrógeno, el fertilizante. Y es bien interesante porque el nitrógeno es un fertilizante súper complejo, súper importante para la planta, pero súper complejo en el suelo porque depende de muchas condiciones para quedarse en el suelo o evaporarse o irse a las aguas subterráneas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, cuando hago una evaluación del estado de nitrógeno en mi parcela, no puedo utilizar solamente NDVI, sino yo ya utilizo otras variables como cuál es el tipo de suelo, cuál es la pendiente, cuál fue el cultivo que hubo antes, hay residuo, no hay residuo. Entonces ya metemos todas estas otras variables que nos ayudan a explicar mejor por qué está pasando eso en tal parte de mi, ah, de mi parcela. Ajá. ¿Y cuál es Entonces, el algoritmo más sofisticado que has utilizado para estos casos? hay un modelo que se llama el Random Forest Ya, ok. que nos puede ayudar a ver, a utilizar diferentes variables y así identificar cuál es la que mejor nos explica, cuál es la que mejor explica de lo que nosotros estamos buscando. Sí. Ujú. Ok, listo. Entonces, ahora sí que no quiero, de hecho le corté un poquito a Dianita, por favor, Dianita, perdón. Tu No, no, pregunta. tranquila. Al contrario, cada vez decía, esa era la pregunta porque también me quedaba con esa duda de tienes dos, bueno, estás comparando biomasa y este indicador que nos decías, pero justo acabas de decir el tema de de las otras variables, porque yo entendía como, por ejemplo, bueno, puede variar el tipo de suelo, puede variar, no sé, se me ocurre las condiciones climáticas, puede ser que la parcela esté en una situación en donde hay un tipo de suelo, llovió Ujú. acá, pasó esto, esta parte está contaminada, no sé, muchas cosas pueden pasar. Y yo pensando, ¿no? En algo muy genérico, y justo lo acabas de decir cuando decías esto, con, se aplicaba los random forest, tal vez un poco ahí, ahora evolucionando una pregunta que tenía, ¿cómo identifican a o sea, aparte del random forest, cómo dicen estas variables vamos a delimitarlas como prioritarias? Por decirte lo que acabo de mencionar, el tipo de suelo, en esas, para este tipo de estudios son más prioritarias versus otro. O sea, no sé si me explico, porque podemos levantar todas las variables que podamos levantar y hemos visto que muchas investigaciones nos llenamos de variables, pero hay ciertas técnicas para poder delimitar qué variables nos quedamos con cuáles no. Sí, en ese caso, lo que yo separo, ¿no? Lo que es el mundo ideal versus lo que es el mundo real, porque yo trabajo bastante con agricultores y yo al agricultor le puedo decir, necesito esto para crearle el modelo y decirle cuánto necesita. En el mundo ideal, él me da todo y yo le digo, ok, hacemos esto y esto necesito. Pero en el mundo real, tengo que ser eficiente y práctica también, especialmente con los agricultores, porque ellos tienen tantas cosas que hacer que si yo quiero que ellos adopten una estrategia que yo tengo que hacer su vida más fácil y no más complicada. Entonces, en ese caso, eh, hay variables que nosotros ocupamos porque ya están disponibles. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay una base de datos de suelos de todo el país. Entonces, información que ya está disponible es lo que normalmente nosotros priorizamos para utilizar, que es datos del clima, datos del tipo de suelo, y datos de pendiente, que también son los que más afectan al final el estado del nitrógeno, al menos en el suelo, y que también afectan a la planta. Serían esos tres, pero en el mundo ideal, entre más variables yo pueda evaluar y ver cuáles Claro. funcionan, mejor. Ujú. Y la última de las últimas.
En mi caso, ¿ustedes también toman datos históricos? Porque justo nos estabas mencionando como que tomas un dato e inmediatamente tomas el otro, como el antes y el después. Pero, ¿qué pasa con los históricos? También haces como una evolución de, mira, ya Sí. vamos, me imagino que para algunos de los casos que mencionaste, tomas ese histórico de cuánto tiempo y cómo hacen esta extracción. Ujú. Sí, en cuanto a datos históricos, eso es muy importante en el tema de agricultura de precisión, porque, por ejemplo, cuando digo algo, dato histórico, me puedo referir a cuál fue la producción en esta parcela en los últimos 10 años. Entonces podemos hacer un análisis de esa parcela y ver, ok, estas partes de tu parcela fueron las que tuvieron más rendimiento y fueron más consistentes. Estas partes son bien variables, estas partes en cambio de aquí no son tan variables, son baja producción. Entonces también imágenes satelitales también se puede hacer para eso. Uf, desde el 2000 desde el 2007, si no me equivoco, hay imágenes satelitales que tienen una buena resolución y pueden ayudarnos a hacer eso, de identificar zonas en mi parcela que son más productivas, de las que son menos productivas, o las que son más variables, menos variables. Y eso es un input súper importante para la agricultura de precisión, para definir dónde se necesita, cuándo se necesita y qué se necesita. Qué excelente pregunta, Dianita. Y de hecho, esto me lleva a otra pregunta. Sí. Entonces, si es que la parte del tiempo es importante, ¿han considerado ustedes justamente utilizar algoritmos que tomen en cuenta la dimensión de la temporalidad? Eh, ¿Puedes repetirme tu pregunta? Ya, Solo para porque asegurarme que entendí. ajá, porque por ejemplo hay algoritmos que ahora puedes tú tomar en cuenta justamente la dimensión, la temporalidad, ¿verdad? Como por ejemplo si es Ujú, que tú tuvieras una imagen es muy diferente a un video y ahora tenemos algoritmos que son como especialmente diseñados para procesar videos y otros diferentes para procesar imágenes. Entonces, ujú, por ejemplo, también puede ser una RNN, como una Recurrent Neural Network, que es como capaz de procesar justamente estos datos que tienen temporalidad. Y me ujú. pregunto entonces si es que para ustedes es importante, porque ahorita puedo imaginarme lo que tú dijiste como como las estaciones, ¿no es cierto? Estacionalidad. Eso Mm, se toma ujú. mucho en cuenta. Tal vez también Oh, los ya, ya. años, algo Ujú. así. Ah, sí. Ujú. Entonces, tal vez pensaría que sería importante, no sé, tal vez tomar en cuenta algoritmos que puedan tomar en cuenta esta temporalidad. Sí, definitivamente. Eso es importante porque es importante saber lo que pasa en el espacio, o sea, en la parcela, en estas áreas, en estas otras áreas, y también lo que pasa en el tiempo, porque dependiendo del tiempo, las plantas van a estar en diferentes estadios, ¿no es cierto? Entonces, tal vez cuando la planta estaba en el estadio vegetativo, estaba actuando de esta manera. Y después pasó al estadio de reproducción, entonces actúa de diferente manera. Entonces, esos análisis son súper importantes, porque claro, puedo decir yo, en esta área de mi parcela sí, tengo alta producción, pero, pero al inicio de lo que le dicen el growing season no era de esa manera, pues porque las plantas estaban en diferente estadio. Entonces, claro, es muy importante el análisis espacial y temporal también. Sí hay algoritmos para eso. Yo no trabajo directamente, pero conozco gente que es buenísima y que me encantaría ponerles en contacto para que les puedan dar más detalle, porque en mi caso no es mi área de expertise. Ok, no, por supuesto que no, no hay problema, pero es súper chévere escuchar que, claro, también hay justamente la inclusión de este tipo de algoritmos. Digo, tiene sí sentido. Ok, entonces me imagino que para lo que tú utilizas ahorita, para al menos tus problemas de clasificación y de predicción, tal vez modelos menos complejos son suficiente, ¿verdad? No es necesario como ir más allá como solamente por el hecho de utilizar algoritmos sofisticados. Y mi pregunta es, entonces, o sea, ¿es así? Es verdad que tal vez estos algoritmos para ti que son menos complejos y también estos modelos que tienen, no sé, no tantos atributos es suficiente para ti? ¿Son buenos estas?
estos approaches para ti, suficiente para tener buenos resultados en tus predicciones? Sí, en nuestro caso sí, pero claro, todo va a depender de acuerdo al objetivo, porque hay, y también el nivel en cuanto a espacio, porque por ejemplo, en nuestro caso tenemos que, cuando yo trabajo en parcelas tan grandes, tenemos bastantes limitaciones. Entonces, por eso también nos enfocamos en variables generales o a nivel general. Pero cuando uno trabaja en proyectos que son a menor escala, uno tiene siento yo que tiene más capacidad de tomar más variables, hacer más cosas, poder entender más cosas que están pasando, que yo, en nuestro caso, no podemos, porque nuestra mirada es más enfocada en productores. Pero si uno se enfoca más en research en sí, en tratar de entender qué está pasando, por qué pasó esto con la planta, fisiológicamente, qué es, ahí, uff, se pueden hacer tantas cosas, pero siento que en el área de producción, ya más enfocada a aplicación, a uso a uso por parte de los productores, tratamos de ser bastante prácticos. Ok, perfecto. Gracias, Anita. Al menos creo que de mi parte, de hecho tengo sí, un tema más que me gustaría topar rápidamente. Y es la parte del procesamiento de estas imágenes. O sea, podemos tomar el caso de la predicción de biomasa. Tú tomas estas imágenes de los drones, ¿necesitas algún tipo de preprocesamiento especial que sea, no sé, diferente al de otro? ¿O es como que tomas directamente toda la data así tal cual es? Usualmente no es el caso, pero bueno, Ujú. tú nos dirás, ¿necesitas algo especial como para procesar todo esto? Sí, definitivamente, cuando uno trabaja con imágenes, se tiene que hacer dos tipos de calibraciones. Una que es como el preprocesamiento. Una es una calibración, se le podría decir, geográfica, para asegurarte que la imagen que tú tienes está donde debería de estar, en el mapa, digamos. Si yo pongo esta imagen en un mapa, en Google Earth, y debería hacer match específico. Entonces, eso es la calibración geométrica, se le podría decir. Es que hay conceptos que aprendí en inglés, entonces. No te Y preocupes, también, nos pasa y tam- exactamente lo mismo. y de ahí Exactamente. la otra es la calibración radiométrica. Y eso es importante porque si ustedes recuerdan, la información que yo estoy obteniendo es la luz que se refleja, ¿no es cierto? Y las condiciones de luz no van a ser lo mismo todos los días. Hay días que estaba nublado, otros días que estaba súper soleado. Entonces, esos son pasos importantes para calibrar esas imágenes, porque si yo quiero comparar una fecha con otra fecha, las condiciones de luz no fueron las mismas. Entonces, es importante hacer esa calibración. Entonces, ya una vez que hacemos esa calibración, ya entran los datos ya al procesamiento. Ok, muchas gracias, Anita. Súper interesante esta parte técnica. Y ahora, de hecho, vamos a seguir con el siguiente tema que es en la parte del negocio con Dianita. Por favor. Sí, no, súper interesante. Yo me acordaba de un episodio también para las personas que les interesa este último punto que dijiste. Anita, teníamos, ¿te acuerdas, Evi, a nuestra invitada que hablaba ay, del bosque nublado, de Ah, la selva sí. amazónica? Ajá. En uno de nuestros primeros episodios y justo decía, ella trabajaba también con imágenes satelitales y decía, hay un gran desafío porque generalmente son zonas muy nubladas. Entonces, es muy Ujú. complejo trabajar con estas zonas, pero obviamente mucho mejor trabajarlas con satelital que manualmente, ¿no? Entonces, nada, Sí. me hiciste acuerdo de ese Totalmente. episodio Ujú, también. ujú. Bueno, vamos ahora a la parte de tal vez un poco más del entendimiento de negocio y creo que es algo que los venido manejando y los venido también trabajando muchísimo de la mano como nos dijiste desde el inicio, quiero hacerle la vida más fácil a los agricultores. Y cuando hablamos de negocio no es solamente hablar de la rentabilidad, sino también hablar del usuario detrás de cada trabajo, proyecto que hacemos, ¿cierto? La tecnología no solamente por lanzarla o porque podemos hacerlo, sino porque va a ser útil y va a ser necesaria para alguien. Entonces,
Aquí queremos primero definitivamente. empezar con esta comparativa porque nos parecía súper interesante tu caso, Anita, de que podías tal vez darnos una comparativa de Estados Unidos, pero también de otras partes. No sé si también me comentabas, por ejemplo, cuando hablamos de pequeñas parcelas, aquí en Ecuador tenemos esos casos de agricultores que tienen sus parcelas, no muchas hectáreas, pero que igual necesitan esto. Entonces, tal vez esa comparativa de lo que tú has visto con pequeños agricultores, quizás acá en Ecuador, versus esta comparativa con Estados Unidos, primero para entender eh, justamente este potencial que se puede utilizar de tecnología en estos casos de uso, tal vez para darle ese Ujú, brinco, ese cambio. ¿Cómo lo has visto ujú. en esta experiencia, en tu experiencia? Sí, eso es un tema que cuando vine acá a Estados Unidos, mi concepto de productores era súper diferente al, a lo que vine a enfrentarme aquí, porque recuerdo fui a un día de campo y era con productores. Y claro, los productores de aquí, los pequeños productores tienen 500, digamos unas 300 hectáreas. Pequeños. Mini. Sí, y de ahí ya los grandes productores es increíble, increíble. Entonces, recuerdo que al inicio me costó un poco porque, no sé, yo siempre mi objetivo era ayudar a los productores, así. Y yo decía, ellos no necesitan ayuda, ellos ya tienen todo. Pero sí, es increíble de que yo trabajé en Ecuador por un poco más de 2 años y tuve la oportunidad de trabajar también con productores pequeños en Ecuador. Por eso es que yo tenía ese concepto de productores, ¿no? Y es increíble, los problemas son los mismos. Problemas relacionados a, a recursos, a agua, pero aquí a gran escala también. Entonces, Mm. al final, el objetivo es el mismo, poder ayudar, poder buscar soluciones, poder buscar alternativas para ellos. Y en el caso del uso de drones, por ejemplo, aquí se lo puede hacer. En Ecuador, en el caso de a, a menor escala, yo pienso que sí sí hay aplicación, sí se puede. Yo no veo a los productores ecuatorianos como ellos mismos haciéndolo, ¿no? Siento que sí es importante que haya como un servicio que provee eso, como una empresa que provea el servicio. Pero sí hay. Y yo incluso tengo una amiga de Zamorano que ella tiene su negocio en Ecuador, que se enfoca en dar producción, en dar ese servicio con, a los productores de bananos, si no me equivoco, y otros cultivos en Ecuador para con imágenes poderles indicar cuál es el estado de sus diferentes parcelas y ver dónde hay que poner atención y así. Entonces, Oh, de que hay, sí hay. Incluso les podría poner también en contacto con ellas para claro. que les cuenten sus Súper bien, experiencias allá en Ecuador. súper bien. Sí se puede. Y a mí me encantaría mucho, de hecho, yo quiero volver a Ecuador no a corto plazo, pero sí quiero volver porque siento que hay mucho que se puede hacer, mucho, mucho, Nos y es contactamos en el futuro necesario, y es como ponemos una que, empresa. Eso. sí, sí, porque ¿saben qué? Yo siento que hay mucha tecnología, muchos algoritmos, mucho que se está haciendo y me encanta que es tan importante la colaboración porque, claro, hay algoritmos que se generan, pero somos los agrónomos los que les damos el sentido a eso, lo que les Claro, damos valor, lo que decimos, esto sí claro. sirve o podemos hacerlo de esta otra manera. Entonces, es algo que yo quiero, me encanta. Podemos ponernos una empresa. Sí, Eso. hemos Ese es el fin de este hablado. segmento. Sí, y hemos Este es el fin. hablado, sí, con Sí. nuestros otros entrevistados justamente de la parte interdisciplinaria, lo importante que es. O sea, uno Ujú, como computer scientist no puede solo arreglar algo, ¿sabes? Los ujú, especialistas, como tú dices, los agrónomos, los ujú, médicos, los profesores, ellos son los que son los especialistas en cada tema y pueden decir cómo guiar, ¿no? En justamente la ujú, implementación de tecnología. ujú. Así que bueno, sí, Totalmente. saquemos de esto que nos encontraremos dentro de 10 años y nos ponemos Sí, nuestra propia empresa. Yo nos doy 2 años, ya sacamos esto, así que la audiencia ya sabe, pilas ahí. No, pero es interesante lo que nos mencionas y creo que ahorita lo que mencionas también, Evi, quisiera hacer un paréntesis, porque el valor también que estamos ahorita haciendo con Tech Tertulia es justamente visibilizar los casos en donde
sea que tú estás siendo desde el lado de especialista en computer science y estás trabajando junto con un experto en el campo, como lo hemos visto con muchos casos, por ejemplo, el último que es una persona en matemática, computer science, trabajando en el área del petróleo, por ejemplo, con Ana. Y ahora vemos contigo, Anita, también el caso de, más bien, tú eres especialista, eres ingeniera agrónoma y te estás adentrando en el campo de los datos, en el campo del procesamiento de datos. Miren qué interesante, y esto solo lo dejo como reflexión, porque no importa si entraste con computer science o entraste en un campo como en el tema de agrónomo, o puede ser cualquier otro, siempre podemos converger en este campo de tecnología, ¿no? Exactamente. Me Entonces, encanta. súper Ujú. Ujú. importante ese recordarles para todas las personas que nos están escuchando y que Totalmente, están también sí. con las ganas de aprender. Yo tengo acá un tema, Anita, y nos mencionaste varias veces de que se demoran mucho tomando estas muestras y ahí está el valor con estas imágenes tomadas, ¿cierto? Con aviones no tripulados, en este caso con drones. Bueno, ¿cuánto es el valor? Porque ya hablemos de números, o sea, sí, obviamente sabemos que se demoran mucho, ¿cuánto es mucho? Y cuando hablamos de valor, ¿cuánto puede ser que un agricultor, bueno, en este caso cuando nos mencionabas con estos grandes agricultores de Estados Unidos, se pueden ahorrar haciendo o utilizando este tipo de tecnologías y hablando desde el lado de negocio? Ujú. Sí, a la primera pregunta en cuanto al tiempo, ¿cuánto nos demoramos, eh, por ejemplo, tomando los datos de campo? Un día entero puede ser. Si es que tengo mucha gente, porque, y cuando uno toma datos en parcelas gigantes, necesitas al menos 5 personas, porque es imposible. Wow. Es imposible. Yo sola, no. En cuanto a tiempo, y tomar imágenes de drones toma, no sé, 40 minutos. Ya el procesamiento ya es lo que toma más tiempo. Ahora, digamos, y comprar un dron, ahora que la tecnología está avanzando, están volviéndose más económicos e incluso con más capacidades. Por ejemplo, un dron puede costar $7,000 y ya incluye, pero ya incluye lo que es el RGB y lo que les contaba del infrarrojo cercano. Ujú. Ya tiene. O sea, cada vez la tecnología se está volviendo más accesible. Entonces, digamos $7,000. Entonces, sí compensa en el caso de investigación, porque nosotros pagamos a las personas que nos ayudan como $10 la hora. Imagínense, por tantos días que vamos a ir a campo, o sea, es bastante. Entonces, sí compensa. Ahora, relacionado a un productor, ¿cómo le va a ayudar a mejorar? ¿Cómo la inversión? ¿Cómo, cómo se me fue la Retorno, palabra? claro. El El retorno, retorno de la ajá. inversión, el ROI. Sí, ahí a lo que va es que las imágenes nos pueden ayudar a identificar cuál es el estado de tu producción, ver cuáles áreas son las que necesitan una aplicación y cuáles son las que no necesitan. Entonces, lo que ellos se ahorran es en no aplicar donde no se necesita. Porque el approach normal es, ok, vamos a aplicar fertilizantes, vamos a aplicar, no sé, estoy solo diciendo 200 libras de nitrógeno por hectárea, toda mi parcela. Pero cuando yo sé, ok, estas áreas no necesitan ese nitrógeno, entonces vamos a aplicar solo donde se necesita. Entonces puedo ahorrar hasta, no sé, puedo ahorrar hasta 80-70% de lo que originalmente iba a aplicar, lo cual es bueno para el productor y también para el ambiente, porque lo que la planta no ocupa se va a las aguas subterráneas o se evapora. Entonces es un ganar-ganar. Súper bien lo que acabas de mencionar y justamente por eso tenemos también este segmento, porque también aparte de la parte tecnológica, vemos súper importante que se entienda el caso de uso y por dónde también tienen esos beneficios, que no solamente es en lo tecnológico, sino también al final de cuentas siempre va a haber un negocio o una industria que lo ve como rentable de cierta manera y escalable y sostenible en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces acabas de mencionar justo algunos de los beneficios. Algo también que sea interesante también, Anita, que nos puedas compartir sobre el tema de las empresas con las que han venido trabajando tal vez en estos últimos casos. ¿Cuáles son las reacciones que tienen, o sea, al momento de utilizar esto, tal vez desde el lado empresarial o de industria, de que nos digan, bueno, qué desafío lo ven? Porque a veces yo lo veo así. Tenemos ciertas industrias que son muy tradicionalistas, no Ujú. quieren cambiar.
lo estamos haciendo, así lo hemos hecho, así lo hicieron mis abuelos y así lo hicieron mis tatarabuelas. Y nos fijamos en la luna para sembrar. Te lo digo porque vengo de una familia también de agricultores y siempre siento que cuando vienen nuevas tecnologías, como en muchas industrias, son un poco a veces reacios a tenerlo, ¿no? Entonces, tal vez cuéntanos un poquito cómo ha sido este cambio con estas empresas, con lo que tú has visto en tu expertise. Me imagino que los resultados hablan por sí mismos, ¿no? Sí, definitivamente. Voy a tocar dos temas. Uno primero con las empresas y otro con los productores. Para las empresas, yo siento que tienden a querer adoptar más, pero es porque hay una competencia. Ok, esta otra empresa está haciendo esto, entonces ellos quieren estar a la par. Entonces, siento que por ese lado hay más oportunidad de que ellos quieran adoptar, porque quieren estar a la par, no quieren quedarse atrás. Y en las empresas especialmente, los drones pueden utilizarse para tomar datos y también para aplicaciones en sí, aplicación de pesticidas con drones. Pero en el caso de los datos, las empresas normalmente tienen que hacer evaluaciones de eficacia de sus productos. Entonces, al utilizar drones, ellos pueden hacer una colección de datos mucho más eficientes que tener gente haciéndolo. Obviamente la gente siempre se va a necesitar porque uno siempre necesita para calibrar los modelos, siempre se necesita hacer unos checks, ¿no es cierto? Entonces, Tal por cual. ese lado, siento que hay más aceptación por parte de la industria para adaptar eso. Los retos siempre es el tema, primero, la inversión inicial, ¿no es cierto? ¿Cuánto me va a costar? Segundo, la capacidad técnica. ¿Quién va a hacer esto? Necesito contratar a alguien que ayude a hacer esto. Eso por ahí, esos son los desafíos. Y también cuando hay problemas, ¿quién me arregla el dron? O sea, y si pasa algo, ¿qué pasa? Entonces, esos son desafíos por parte en la industria. Hay esas ganas de poder adoptar, pero sí hay esas cositas, ¿no? Entonces, yo siento que los que proveen el servicio pueden ser empresas, se pueden crear empresas que provean el servicio. Mm, Yo le proveo mi servicio a esta empresa que tiene productos químicos, vende productos químicos para evaluar, no sé, diferentes productos que ellos quieren lanzar al mercado. Ahora, por el otro lado, de parte de los agricultores, sí, yo trabajo con agricultores y ellos no, no. Justo en mi doctorado, uno de los proyectos era evaluar una estrategia para calcular dosis de nitrógeno con imágenes satelitales. Y yo le decía, parte de la estrategia es aplicar unas dosis al inicio de toda la estación. Y mi agricultor me decía, Ana, si tú quieres que utilice algo, tienes que hacer mi vida más fácil. Tú me estás dando más trabajo. Y yo, "Ugh". Oh, Entonces es como que el desafío con los agricultores es demostrarles que esto es más eficiente, esto es más fácil, práctico. La palabra práctica es tan importante con los agricultores. Entonces por ahí iba más el desafío por parte de ellos. Y también siempre está, siempre, 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 en temas de tecnología, la inversión inicial, demostrarles a los agricultores, esto le va a ayudar. Y también darle la capacidad, ¿cómo se dice? Como enseñarle el training, ¿no es cierto? ujú. Brindarle la capacidad, enseñarle para que ellos puedan manejar y hacer. Una vez recuerdo que íbamos a aplicar una nitrógeno en uno de los experimentos que tengo con mis agricultores y estábamos en el tractor. Y es bien loco porque uno le da yo lo que hacía era metía el documento en un USB drive y él mete en el tractor y a él ya le sale, en el monitor le sale cuánto tiene que aplicar en cada parte. Y el tractor hace solito, el aplicador Oh, aplica todo. wow. Sí, es increíble. Aquí es increíble este tema de agricultura de precisión. Bueno, la cosa es que yo le decía, ¿y cómo funciona esto? ¿Y para qué es esto? Y me decía, no sé, yo solo sé que tengo que utilizar este botón para aplicar, este para levantar la esta y este, y eso es todo. Entonces yo decía, ahí va eso, ¿no? Si me entienden, ellos lo que les mm. sirve lo van a ocupar, porque tiene tantas cosas que puede hacer con tantas cosas que había y él no sabía.
no sabía. Entonces, siento que es importante hacer, cuando desarrollamos tecnologías, estrategias y todo, hacer que sea práctico y brindarle las capacidades. Se me fue la palabra de entrenar, ¿no es cierto? Entrenarles Sí, para que los ellos puedan capabilities, utilizar. justamente. Ujú, No, sí. excelente, Ana. Y yo creo que topaste muchas cosas ahí porque estoy segura que muchas de las personas que estamos escuchando esto, seguramente tenemos casos de familiares cercanos o lejanos que han trabajado o que tienen sus hectáreas o su parcelita o, no sé, un espacio, el huerto de la esquina, literal. Y que justamente vemos estos tipos y a veces también vemos también todas estas nuevas tecnologías y bueno, queremos saber cómo las pueden implementar, que ya vamos a entrar también en eso. Pero vamos ahora a irnos, si no hay más preguntas por ahí por este sector. Vamos rápidamente a la sección que siempre nos gusta decir que es la sección candela, porque es la sección de ética, moral y sociedad. Y más que nada nos gusta acá conversar de temas que tenemos que reflexionar cuando hablamos de nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que pueden, o cuáles pueden ser los peligros de las aplicaciones de este tipo de tecnologías en general a proyectos? Porque estamos hablando de todos los beneficios, hemos hablado de las maravillas, hemos hablado de todo lo que se está haciendo, pero cada vez que hablamos de tecnología sabemos que puede tener dos aristas, ¿no es cierto? Como todo en la vida. O sea, conversar y ser un poco también reflexivos sobre este tipo de tecnologías y entender qué cosas pueden salir mal, también nos puede ayudar a prevenirlas. Entonces, en este caso, Anita, cuéntanos tal vez tú cómo has visto que este tipo de tecnologías, si no son bien implementadas, más bien no nos ayudan, sino nos pueden perjudicar, si acaso. Ujú. Sí, algo que he visto es que últimamente se desarrollan bastantes productos o servicios para los productores y a veces no hay ese complemento agronómico. Es como que sí, desarrollan un modelo, algo así como lo que hablábamos con Evelyn, ¿no? De que está la parte de machine learning, crean sus modelos y ya quieren ofrecer eso a los productores, pero no hay el acompañamiento agronómico de decir, no, esto no va a funcionar, o esto sí, o así. Entonces, he notado que a veces pasa eso, que se quiere ofrecer servicios, pero como que ya, como que fuera la solución y le van a dar súper buen rendimiento a su cultivo. Y no es así, siempre es importante que haya ese acompañamiento agronómico, porque al final no es que todo esto de machine learning y todo esto de ahí va a resolver y va a eliminar a los agrónomos, no. Siempre es importante que no se vaya ese aspecto y ese componente agronómico, sino que es como un complemento. Yo lo veo así. Yo No, tengo bien, una bien pregunta. dicho. Por favor, sí, sí. O sea, y respecto a la parte del suelo, o sea, por ejemplo, hoy nos hemos enfocado mucho en la parte de la optimización, de ser más efectivo, de ser más eficiente, ¿verdad? Con todas estas técnicas, con toda esta tecnología que tú has mencionado. Pero ¿qué es sobre la concientización sobre el uso del suelo? Porque, o sea, también no es como un recurso infinito, ¿verdad? O sea, y existe conciencia también en eso, cuando en su trabajo, como que, ok, el suelo necesita, y yo no sé, ¿no? No soy la experta, pero no sé, diría descansar o no sé, no tanto químico o tanta cosa para que justamente no haya ese maltrato con la naturaleza. Hay de por medio, hay entre toda la ciencia que se hace entre toda la intervención de la industria, algo que diga, ok, pero también tenemos que tener conciencia de que es un recurso que no es ilimitado. Ujú. Sí, de hecho hay bastantes estrategias que se están aplicando ahora y como por ejemplo los cultivos de cobertura aquí en Estados Unidos, porque una vez que se termina el ciclo, se dejaba y ya, pero ahora se aplican también cultivos de cobertura o por ejemplo para que el suelo esté cubierto, para que las plantas que están ahí absorban los nutrientes y esos nutrientes no se vayan a las aguas subterráneas, para que no haya erosión de suelo, por ejemplo. También hay otra, aquí antes de plantar, el suelo se lo ara, o sea, es como que Remueve. em, se lo Revuelve ahí. remueve, ajá. Sí. Y entonces ahora hay muchas prácticas de conservación que es de no hacer eso, sino que solo se ara
en la partecita que se va a sembrar. Mm, Entonces, para que lo demás no haya tanta, no sea tan disruptivo para el suelo, no se lo ujú, maltrate, por así decirlo. Entonces, y también por ejemplo, los agricultores que se involucran en proyectos así, sí, en proyectos así de conservación, o incluso en el mío, en el que yo estaba, de aplicar estrategias para reducir el uso del fertilizante, ellos reciben algunas compensaciones por eso, tal vez también. Entonces, aquí en Estados Unidos sí hay bastante enfoque en esto de tratar de mejorar el tema de la salud del mm. suelo, también salud ambiental en general. Entonces, sí, sí hay bastante. Hay bastante investigación también, enfocado en suelo. Sí. Buenísimo. Buenísimo, Anita, gracias por eso. Yo tenía una duda, y vamos a ponernos un caso hipotético para entender. Nos estabas comentando, por ejemplo, todo lo importante que es este procesamiento de datos que esto puede traer, por ejemplo, al uso de fertilizantes localizados, es decir, en esta parte sí y en esta parte no, precisamente no solo para reducir costos, sino también para reducir el impacto que eso puede causar en esa zona. ¿Qué pasa si, por ejemplo, utilizando esto, cuáles son las validaciones que ustedes ocupan a lo largo a lo largo del proceso? Puede ser al inicio, a la mitad, al final, en todas las partes para saber que están haciendo bien las mediciones. Porque ¿qué Ujú. pasaría si fuera al contrario? Si ustedes miden y al final el resultado te dice, aquí Sí. tienes que poner más y de verdad no era necesario poner más y se sobrecarga de fertilizante, por decirlo así, una zona. Obviamente el Ujú. impacto es mayor, en el impacto ambiental me refiero, sería mayor en esa zona por un mal cálculo, digamos, de este, de este remote sensing, digamos así. ¿Cómo prevenimos eso o cuáles son las verificaciones o procesos o protocolos que ustedes siguen Ujú. para saber que están yendo por buen camino y que están cumpliendo con alguna norma o si hay algún punto de verificación en el proceso? Ujú. Sí, ese es un punto importante porque nosotros siempre, siempre, siempre vamos a tener un tratamiento que se llame control. Entonces ahí no se va a aplicar nada, se va a seguir la misma estrategia que haga el agricultor. Y si es posible, tenemos un tratamiento que sea la estrategia del productor, otra que sea un control que literal no se aplique en nada para que sea el estado del suelo así natural, como sea, no le agregamos nada, no le quitamos nada para nosotros poder comparar. Porque claro, si es que no se tiene algo para comparar, no sé si estuvo mejor o peor que el agricultor o qué. Entonces, definitivamente es algo que no siempre se integra en las investigaciones, pero que definitivamente es súper importante, súper importante. Buenísimo. Gracias, Anita. Y creo que es importante porque a veces también siempre nos damos cuenta de que hay puntos de validación que tenemos que seguir y este es uno de ellos que nos dice es muy importante cuando tenemos estos grupos de test y control. Muchas veces esto también nos ayuda a ver la diferencia. Aparte de los que nos has dicho, Anita, o no sé si quieres afianzar en uno de ellos, ¿cuál crees que es este impacto que este tipo de tecnologías está haciendo? Ya nos has dado algunas de ellas, el tema ambiental, lo mencionaste, no sé si quieres ahondar un poco más. ¿Qué podría llegar a pasar si seguimos promoviendo este tipo de tecnologías? Ahora vamos por el lado positivo, más bien Sí. en promover. Cuéntanos, por ejemplo, cómo podría ser ese ideal o qué podríamos prevenir en el futuro, ¿no es cierto? A veces cuando decimos, miren, si esto seguimos utilizando a 5 años, tendremos este tipo de mundo ideal, no sé. O sea, cuéntanos tal vez desde ese lado, Anita, ¿tú cómo lo ves que más bien puede causar este impacto no solo a la sociedad, sino también al ambiente? Ujú. Sí. Eh, tengo dos perspectivas o dos temas. Uno que es un aspecto súper positivo de integrar todo esto de la tecnología y de inteligencia artificial en el tema de agricultura, es que ahora bastantes jóvenes están volviendo al campo. Y antes no estaba pasando eso. Antes bastante gente del campo estaba yendo a la ciudad. Ya no tenía interés en producir, en seguir con las fincas de sus papás. Pero ahora que se está innovando, estamos innovando la agricultura, eh, he notado que hay más interés y eso es muy bueno, porque al menos aquí en Estados Unidos, la mayoría de los productores con los que yo trabajé eran ya mayores y sus hijos no tenían interés como en seguir. Entonces,
yo siento que esto va a ser una oportunidad para que surja ese interés y que más personas quieran trabajar en el área de la agricultura, porque es importante, la gente se está yendo del campo, pero alguien tiene que producir, ¿sí me entienden? Necesitamos comer. Total. No Sí. se vayan, Sí, regresen a la entonces tierra. siento que esta digitalización de la agricultura y la innovación está atrayendo más gente joven y eso me encanta porque tal vez, claro, digamos, los productores con los que yo trabajo aquí tendrán sus 60 años, así. Sus hijos no, ya no estaban trabajando en la finca, pero sus nietos están otra vez interesados porque, claro, ven que yo voy con el Wow. dron, ven que vamos a poner los sensores y es así como que, ¿qué es esto? O que así, ¿sí me entienden? Entonces, eso me motiva mucho. Y lo otro, siento que nos vamos a ir de largo. O sea, siento, ahorita yo empecé en el 2017 y ahí recién estaba un poco empezando el tema de los drones y ahora es increíble. O sea, el avance, no solamente para datos o para monitoreo, ahora se están utilizando drones para aplicar fungicidas, pesticidas en general. Eh, Ahora incluso hay tractores que detectan malezas con sistemas de imágenes y aplican solo donde se necesita, en tiempo real. Y eso es loquísimo. O sea, hay tantas cosas que me emociona y me motiva mucho saber que estamos yendo para arriba, idealmente, ¿no es cierto? Entonces, sí, sí vamos a poder mejorar todo este tema de hacer la agricultura más sostenible. Qué maravilloso, Anita. Y de verdad nos llena a nosotros también de mucha ilusión, ¿no es cierto, Evi? Que estamos Sí, a acá mí ya me con toda está la gana. convenciendo. Yo digo, Vamos tal en vez el mi campo. siguiente paso es en agricultura. Hacemos una empresa y vivimos en el campo y Sí, es que vivir comemos en de el ello. campo. Yo soy de Quito y vivir acá es como, vivo en un lugar chiquito, o sea, en una ciudad pequeñita, entonces, y me encanta. Ahora que voy a Quito es como que hay mucho tráfico. Total, total. Nos unimos y nos vamos a visitar a Anita seguro para otro episodio. Totalmente. Pero bueno, como todo lo bueno tiene un fin, ya Ajá. estamos yendo a nuestro último bloque y doy paso a Evi para los consejos ya finales. Exactamente. Y de hecho aquí tenemos una pregunta siempre súper interesante que hacemos a nuestros invitados y es sobre qué pronosticas tú por el futuro en relación con tu área, con esto de la aplicación de tecnología para la parte agrícola. ¿Cómo visualizas tú en 5 años? No sé, en robots, de hecho, en los campos, no sé, qué es lo que predices? Sí, yo siento que se va a reducir bastante el tema de la colección de datos manuales. Siento que vamos a tener como estaciones, así como que va a ir un auto y van a salir los robotcitos a tomar datos. Y ya van a estar entrenados para saber qué se necesita y dónde y cuántas cosas. Y en ese mismo tiempo se va a procesar y se va a poder mandar los datos. Algo así, se me viene a la mente. Pero siento que va, también es un reto de que va a haber tanta información, tantas cosas que va a ser importante priorizar y saber qué es práctico también. Mm. Entonces, pero me emociona mucho. Siento que mm, mm, tengo tantas, no sé. Siento que vamos a ir de largo, o sea, en serio, en serio. Ok, ya Anita, entiendo tu emoción. Ok, listo. Entonces, de hecho, sí, ya vamos llegando al final y esta es básicamente la última pregunta para ti y es la pregunta que te hace la invitada del anterior episodio. Ella dice... ¿Cómo te imaginabas hace un par de años, hace unos 10 años, 5 años, que iba a avanzar la inteligencia artificial o la tecnología y cómo se compara esta visión con los avances reales que estás viendo hoy en tu campo? Wow, qué buena pregunta. Ajá, Y muy buena. está muy bueno. Ajá. Sí, definitivamente. Cuando recién empecé mi maestría, recuerdo que fue en el 2018. Bueno, cuando empecé mi visiting escolar, que es como una pasantía acá, 2017, y estaba bien básico todavía todo esto de los drones, del uso de los datos como general, y ver cuánto ha avanzado.
es como que superó mis expectativas, superó totalmente mis expectativas y más ahora que trabajamos en colaboración con personas como tú, Evelyn, que hacen todo esto de los modelos y es increíble, has superado y se me vienen a la mente siempre ideas y cosas. Y siempre que voy a conferencias, regreso con más ideas, así podemos hacer esto, deberíamos hacer tal cosa o así. Entonces, en mi caso, superó mis expectativas y por eso es que les digo, de aquí a 10 años no sé dónde vamos a estar y me encanta y me emociona también. Y sí, pero siempre trato de mantenerme como, ok, Anita, aterriza y mira qué es lo práctico. Buen Buen punto. consejo para todos también. Ok, Anita, en serio, muchas gracias por estar hoy aquí y doy paso a Dianita para hacer el cierre de nuestro episodio tan genial y tan divertido, Anita, en Muchas serio. gracias Me a he reído ustedes. de... No, yo sí, siento que nos ha entrado la ilusión, queremos hacer Sí. empresa, queremos regresar al campo. Es más, o sea, de verdad, todos nos vamos con Anita en este episodio y de verdad lo hemos disfrutado muchísimo. Muchísimas Totalmente. gracias, Anita, por eso, por darnos tu experiencia, tanto profesional, pero también personal, por toda esa pasión que le tienes también a este tema que es la agricultura de precisión y la tecnología que están aplicando. Esperamos también que todas las personas que nos escuchen y nos ven hayan disfrutado este episodio de Tech Tertulia y hayan Beyond, que en este caso hemos hablado de las nuevas tecnologías, la tecnología de remote sensing para la industria agrícola. Y bueno, le recordamos, por favor, primero, ¿sí? Seguir a Anita en sus redes sociales, los van a encontrar en la descripción. También déjenos saber que les gustó, así como nosotras también disfrutamos mucho a través de un like, a través de un comentario, suscribiéndose también a nuestro canal, siguiéndonos en Instagram si nos ven por ahí también. Síganos, ahí también siempre ponemos partecitas de nuestros episodios anteriores y por supuesto en nuestras redes sociales, en el LinkedIn, también pueden dejarnos, compartirnos también sugerencias de otras personas que quieren que entrevistemos, por supuesto y temas, ¿sí? También además que cada vez vamos ampliando más el portafolio de temas que tenemos en Tech Tertulia. Sin más, nos despedimos. Anita, tal vez unas palabras finales. Nada, que gracias por darme la oportunidad de estar aquí, por compartir de un tema que me encanta, que me apasiona y así poder conectar también con otras personas. Ahí voy a compartir mi información y siéntanse libres de ponerse en contacto conmigo y siempre a las órdenes en lo que se puede hacer para poder seguir avanzando hacia una agricultura más sostenible. Qué lindo. Claro que sí. Ok, gracias Bueno, chicas por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el gracias. próximo episodio. Nos vemos. Gracias. Adiós.